Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. En esta oportunidad hablaremos de un tema que no es tan común, pero que nos interesa a todos porque es esa disposición correcta de las basuras en el hogar, justamente para evitar cualquier tipo de infección, de enfermedad en toda la familia, pero sobre todo en nuestros niños y niñas. Así que para eso, el día de hoy nos acompaña el pediatra Andrés Morillo y la ingeniera sanitaria ambiental Marcela Velasco, a quienes les damos la bienvenida. Hola Alejandra, hola Marcela, ¿cómo están? Sí, el día de hoy es un tema muy interesante también para conocer en las casas y es cómo es la disposición adecuada de las basuras, ¿cierto? En los hogares donde pues convivimos todos, donde tenemos también a los niños, a los adultos mayores y tener en cuenta que como estas basuras, si no se manejan de forma adecuada, puede generar problemas de salud, pues en este caso hablando directamente de los niños, porque se van a asociar a diferentes cosas, como por ejemplo enfermedades gastrointestinales, enfermedades por parásitos, la proliferación de otros seres como bichos, como cucarachas, ratas, incluso la proliferación de mosquitos, y esto pues se va a asociar también a algunas enfermedades que pueden presentar los niños. Entonces, en esta ocasión llamamos también a una experta en el manejo de estos residuos para que nos explique y nos cuente cómo se debería manejar, cuál es la indicación para separar los diferentes residuos y determinar cómo podemos proteger no solo a los niños sino a todo el entorno del hogar para evitar la presencia de estas diferentes enfermedades que hemos dicho. Hola, gracias Andrés, gracias Alejandra. Sí, es importantísimo que tratemos este tema teniendo en cuenta la problemática de salud que se puede presentar constantemente en nuestras casas y pues colocamos en riesgo a los niños, a los adultos mayores, a todas las personas que conviven si no hacemos un manejo adecuado y una disposición adecuada de las basuras, o como también lo podemos conocer, el manejo de los residuos sólidos. Entonces, importantísimo que en casa hagamos una adecuada disposición de los mismos. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, es muy sencillo. El gobierno nacional viene promulgando muchas campañas publicitarias en las que nos mencionan que debemos disponer los residuos aprovechables, que es importante que ustedes conozcan que en cada casa aprovechar un residuo de estos significa aportar al medio ambiente y adicionalmente pues mejoramos la salud pública. Entonces todos los residuos aprovechables que ustedes puedan tener como residuos de cartón, papel, plástico, vidrio, metal, aluminio, todos estos residuos que estén limpios, secos, los podemos entregar a las personas recicladores informales en nuestros barrios o a las empresas que en la ciudad de Pasto tenemos para hacer este tipo de recolección. Estos residuos pues se pueden transformar, yo diría, al mundo, porque con ellos se pueden hacer diferentes elementos e insumos que se reincorporan en el medio ambiente y en nuestro entorno. Residuos como sillas plásticas, escobas, incluso camisetas para equipos de fútbol. Se logra hacer muchísimos elementos con estos materiales reciclables. Igualmente, pues cómo debemos hacer una buena disposición, colocarlos en una bolsita blanca y entregarlos a estos recicladores de oficio. Con respecto a los residuos no aprovechables, son aquellos residuos que ya no nos sirven, que realmente no podemos hacerles un aprovechamiento y que se irían directamente al relleno sanitario. ¿A quién se los vamos a entregar? Pues al carrito recolector que pasa por nuestras casas, por nuestros barrios o nuestras comunas, se los vamos a entregar y ellos se harán cargo de hacerles una disposición adecuada en el relleno sanitario Antanas. Recordemos que este relleno sanitario es uno de los 3 mejores lugares de disposición de residuos sólidos en Latinoamérica. Entonces hay que entregarlos adecuadamente las basuras. Importantísimo no dejarlas en nuestras viviendas destapadas, en donde puede llegar presencias de moscos por residuos que se pueden dejar como el papel higiénico, pañales desechables, etcétera, etcétera. Entonces debemos hacer un manejo adecuado, recipiente con basura y posteriormente entregarlos a la hora de recolección adecuada a esta empresa que es Veolia, acá en Pasto. Entonces, importantísimo cumplir con esos horarios y tener unos recipientes adecuados para el manejo de estos residuos no aprovechables. Yo tengo una duda y me nace a partir de lo que te estoy escuchando y es que, bueno, no sé si esto dependa de cada país y del manejo que tienen de la disposición de basuras e incluso de los rellenos, pero es este tema de botar las basuras del baño en el
la caneca de basura o en el inodoro. ¿Por qué pregunto esto? Me parece importante porque, bueno, yo en un tiempo viví en Australia y allá ni siquiera existen basureros en los baños. O sea, si existen, solo son para cosas como las toallas higiénicas, los tampones y pañitos húmedos. Pero todo tipo de papel higiénico se tira en el inodoro. ¿Por qué es esto? Me imagino, o bueno, de lo que yo he escuchado, de lo que he leído al respecto, es que se deshace como en el trayecto pues que tiene, y eso evita que haya tanta proliferación de basuras en los rellenos. Pero acá en Colombia entiendo que es diferente, o sea, uno no puede botar en el inodoro sino en el basurero. O sea, sí, como que nos cuentes por qué, si es por el manejo de aguas, porque acá no tienen como en el mismo proceso, o esto a qué se debe y cuál debería ser esa correcta disposición de ese tipo de basuras en el hogar. Sí, Alejandra, mira, importantísima esa pregunta porque realmente en otros países sí se hace a disposición el papel higiénico, únicamente el papel higiénico se dispone en el baño. Obviamente pues ya en el transcurso o el recorrido de la tubería, él empieza a deshacerse con la presión del agua, pero la diferencia es que en estos países pues cuentan con sistemas de tratamiento de agua potable que son muy especializados. Entonces eso nos va a permitir pues que el agua que ellos se vierte en estos países es tratada con un manejo adecuado. Entonces realmente aquí en Colombia tenemos muchas deficiencias en cuanto a ese proceso. Hay muchos municipios, incluido Pasto, que no tiene PETAR o planta de tratamiento de aguas residuales, que son las aguas que vertimos pues después de todos los procesos que realizamos en las actividades domésticas en nuestras casas. Entonces realmente pues no tenemos como esa cultura de poder manejar esos residuos de esa manera. Adicionalmente a eso sí es algo bien clave que haya políticas públicas que establezcan este tipo de manejo, como tú lo mencionas en otros países, pues teniendo en cuenta que estos residuos pues hacen que el relleno sanitario o se aumente el volumen de basuras y el relleno sanitario baje su vida útil. Entonces realmente sí requerimos que en esas políticas públicas de saneamiento se establezcan este tipo de trabajo en cuanto al manejo de aguas residuales. Bueno, y continuando, también hay unos residuos que se generan en nuestras casas, que son los residuos aprovechables orgánicos. Y estos residuos, pues como ustedes saben, son restos de comida que se pueden generar en la casa cuando alimentamos a nuestros niños o cuando nos alimentamos todos los habitantes en la casa. Y estos residuos, pues también se deben disponer de una manera adecuada para evitar la proliferación o para evitar que lleguen los moscos, roedores que pueden afectar la salud pública de todos los habitantes en la casa. Y por último, hacerles o comentarles que también es importante hacer la recolección de los residuos que se pueden generar cuando nuestros niños o a los adolescentes o cualquier miembro de la casa sufre algún tipo de enfermedad y deba tratarse en casa y se utilicen, digamos, medicamentos en los cuales no se deben disponer en el vertedero o botarlos a los lavamanos, a los lavaderos, sino que se deben guardar. Y hay muchísimos puntos en la ciudad que se denominan puntos azules. Los invitamos a todos para que se acerquen al Instituto Departamental de Salud de Nariño. Ahí tenemos un punto azul y en este sitio pueden ustedes disponer todos los residuos de medicamentos que estén ya parcialmente consumidos o que estén vencidos o medicamentos que ya no se utilicen. Igualmente, cuando tengamos jeringas, agujas, pues es importante que no las botemos directamente al carro recolector de basura o a nuestros recipientes porque podemos ocasionar un accidente laboral tanto a la persona de Veolia, que es la que recoge, como a nosotros mismos en las casas. Entonces es importante, si no tenemos una botellita plástica, podemos hacerlo meterlas en una cajita de cartón, las sellamos con cinta y posteriormente le hacemos entrega al carro recolector de basura cuando son muy poquitas. De lo contrario, recordemos que si ya hay un paciente que es domiciliario y que está constantemente en atención en salud y tiene que aplicarse constantemente agujas o algún tipo de tratamiento que nos puede causar punción o cortes, entonces sí deberán la entidad de salud suministrarnos unos recipientes que son especiales, que les llamamos guardianes de seguridad, que sirven para disponer estos residuos. Entonces hay que pedirle a nuestra entidad de salud que nos suministre estos recipientes y ahí hacemos la disposición adecuada. Papel, vidrio, plástico, latas, los residuos hay que separar. Botellas y bolsas de plástico en las bolsas que pertenecen. Sí, realmente esa información es súper valiosa porque incluso pues yo como médico no sabía exactamente cuál sería la disposición más adecuada respecto a los medicamentos, ¿sí? Yo
realmente lo que hacía era sacar obviamente los medicamentos del blister o el medicamento del tarrito del jarabe y lo regaba, ¿cierto? Y tiraba el recipiente, pero es importante tener en cuenta que hay una disposición especial para estos medicamentos y finalmente uno lo que hace es llevar el medicamento completo, o sea, dentro de su empaque y todo, y llevarlo a estos puntos, ¿cierto, Marcela? Sí, doctor, y recordemos que esto es gratis, ¿no? O sea, venimos, los disponemos aquí en este punto azul y ya hay una entidad que se llama Punto Azul a nivel nacional que hace la recolección de esos residuos cuando ya el punto esté en su límite. Sí, esto es muy importante porque de todas maneras hay muchas personas, hay en muchos hogares en los que estos medicamentos o las jeringas no se sabe cómo desecharlas y a veces las guardamos ahí en un cajón hasta que sucede el accidente. Llegó el niño, abrió el cajón, vio los colorcitos que les llamó mucho la atención y fue para la boca. Y ahí fue el accidente. Entonces, tener muy en cuenta esta información que nos brinda hoy Marcela. Y con respecto también a la disposición de esas basuras también, lo ideal es, sobre todo pues en cuanto a los residuos orgánicos como los no orgánicos, tratar de ser muy juiciosos en el momento en que vamos a sacar las basuras a la calle, porque si el carro de basura pasa el miércoles y estamos sacando la basura los lunes, pues vamos a dar pie a que animalitos en la calle rompan esas bolsas de basura, tiren eso por todo lado y empeoramos la parte de salud pública, que se empieza a acumular la basura tal vez no dentro de nuestras casas, sino cerca a nuestras casas, y esto también va a promover la proliferación de roedores, de mosquitos, ¿cierto? Y esto finalmente nos va a terminar afectando a nosotros. O lo otro es que esa basura empieza a acumularse en los caños, en los desagües, y cuando llegan los aguaceros se inunda todo y ese es otro problema también de salud pública. Entonces sí es supremamente importante saber y aprender cómo manejar estas basuras, los residuos, cuando van a botar los colchones, muebles grandes, ¿cierto? Que realmente esa sería otra de las cosas que sí nos gustaría saber cómo se debería disponer de este tipo de residuos. Sí, Doc, es importantísimo que todos en nuestras casas, cuando ya hayan residuos o material que ya no nos sirva dentro de nuestras viviendas, pues las saquemos en los horarios establecidos. Y adicionalmente, digamos, los colchones tendríamos que sacarlos específicamente en el horario que la entidad o Veolia pase para poderles ellos hacer la disposición adecuada. Ellos los llevan a los rellenos sanitarios y los colocan de esa manera. Recordemos también importante que dentro de las políticas de minimización de residuos, pues es una política muy importante la de reutilizar, ¿no? Entonces, si vemos que el colchón se encuentra en buenas condiciones y que se lo podemos donar a alguien que lo necesita, lo podemos hacer. Entonces, no recordemos que todo lo que generamos no es siempre inservible, le puede servir a otra persona. Digamos, hay residuos como la ropa que tiene un periodo de degradación ante el ambiente o que no se puede descomponer con facilidad en el ambiente, aproximadamente de 100 a 1000 años. Entonces hace que los rellenos sanitarios se colmaten, que haya mayor contaminación en cuanto al suelo, al agua. Entonces esta ropa pues también se invita a que la donen a personas que no tienen la posibilidad de comprar y que esté en buenas condiciones, obviamente. Entonces realmente este tema de los residuos es muy relevante tratarlo el día de hoy por todo este tipo de situaciones que se pueden presentar en nuestros hogares. Sí, finalmente aprender eso, vamos a evitar sobre todo enfermedades que lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que el 90% de las causas de una enfermedad diarreica aguda en los niños se asocia al mal manejo de aguas, al mal manejo de basuras, y esto va a dar pie a que en los niños encontremos mayor prevalencia de parasitosis, mayor prevalencia de enfermedades gastrointestinales, proliferación de mosquitos que son los que van a transmitirnos el dengue, la malaria, ¿sí? Entonces, si sabemos y aprendemos esto que nos está enseñando el día de hoy Marcela, vamos a prevenir en un gran porcentaje estas enfermedades a largo plazo, no solo para los niños, sino para toda la comunidad en general. Bueno, otra cosa importante que se debe tener en cuenta en nuestras viviendas es cuando hagamos la disposición de los residuos, cada vez que los llevemos al recipiente de basura,
tenemos que hacer un lavado de manos para nuevamente iniciar actividades, sea en la casa de preparación de alimentos o cualquier otra, o cuidado de los niños cuando están enfermos o de un paciente que tenga algún tipo de enfermedad. Entonces, pues ahí les dejamos como consejo para que lo tengan en cuenta y recordemos que siempre hay que hacer una higiene de manos. Por último, quería aportar que en algunas partes, sobre todo zonas rurales, que cuando no pasa el carro de basura o es más difícil la disposición de las basuras, las personas las queman. Y esto, bueno, de pronto Marcela sí nos aportará algo respecto a eso, pero en la parte de la salud de las personas que están cerca de esas quemas de basura, van a empeorar, ya no es la parte gastrointestinal, sino la parte respiratoria. Entonces, empeorar síntomas de los niños que son asmáticos, problemas de infecciones respiratorias, porque esto es un factor de riesgo también que promueve estos problemas a nivel respiratorio. Sí, Andrés tiene toda la razón y se evidencia muchísimas problemáticas de salud pública como las infecciones respiratorias agudas, pero adicionalmente a eso, pues hay una contaminación grandísima en el ambiente porque se están generando gas carbónico o gases de efecto invernadero, pues que hacen que el cambio climático en este momento esté presente dentro de nuestras vidas y hay una afectación grandísima en toda la parte de la salud pública. Entonces, realmente se recomienda que se haga una buena disposición, ojalá en las partes donde no pasen los carros recolectores se haga reciclaje, se busque recicladores amigos que nos puedan hacer la recolección de esos residuos aprovechables y los orgánicos pues los tratemos de organizar en el área rural. Lo que respecta a compostaje, podríamos trabajar lombricultura y así sacar abonos orgánicos que nos pueden servir para la misma tierra en la que trabajamos la parte de agricultura. Entonces, importantísimo no hacer quemas indiscriminadas porque ustedes saben que se pueden presentar incluso incendios que no son controlados, que no se pueden controlar y ahí pues habría una afectación mucho mayor. Bueno, Andrés y Marcela, esta información ha sido muy valiosa, sobre todo para esa disposición de basuras, de residuos también en el hogar, pero más aún para cuidarnos no solamente nosotros y nuestras familias, sino toda la comunidad, porque aquí se incluye todo ese cuidado y esa empatía que uno tiene también con todo el entorno que nos rodea, tanto para la disposición de las basuras como para el manejo que nosotros le damos desde cada espacio. Así que muchas gracias por su compañía, por esta información y nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa. Nuestra basura hay que juntar, que juntar, que juntar. Nuestra basura hay que juntar y el parque brillará. Ok, debemos ubicar la basura en el cesto correcto. Un cesto para el plástico, otro para los restos de comida y otro para los desperdicios. ¿Están listos? ¡Sí!